Bien, vamos a continuar con la clase número 13. En la clase pasada estuvimos considerando la teoría de Gestalt y nos quedamos casi un poquito más de la mitad. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva en esta clase para terminarla. Y estábamos hablando sobre... nos quedamos ahí donde íbamos a hablar sobre los disturbios de contacto. Una de las partes importantes de esta teoría tiene que ver con el contacto. Y aquí hay una serie de disturbios, o sea que son como un desbalance en el contacto. Ya sea a nivel individual o con otras personas. Por ejemplo, uno de los disturbios es la aceptación de lo que otros le imponen a uno sin un análisis. Esto es más común en los niños. Los niños aceptan lo que uno les diga. Ellos no tienen la capacidad de procesar ideas, conceptos complejos. Su forma de razonar es concreta, es solamente lo que ellos observan, no pueden pensar más allá. Entonces, cuando una persona simplemente acepta lo que alguien le impone, lo que alguien le dice, pues está funcionando como niño y porque está aceptando. Eso no es vivir en la Gestalt. Cuando uno acepta sin preguntar, sin analizar, entonces simplemente estamos siguiendo la corriente, estamos ajustándonos, acomodándonos a las ideas de los demás, y no estamos viviendo en una forma auténtica. El auténtico no acepta las cosas nada más porque se las dicen. La persona auténtica las evalúa, las examina, las revisa y ya después las modifica si es necesario y finalmente las usa si las considera apropiadas. Entonces, un disturbio de contacto es cuando aceptamos. Y lo aceptamos porque para poder estar en contacto con esa persona hay que aceptar. Yo recuerdo cuando yo era joven, muy joven, quizás algunos han escuchado esta historia, tenía un amigo. Era un joven un poco más mayor que yo, pero era un tipo de individuo extrovertido, con un montón de amigos. Es centro de las fiestas y pues a mí me gustaba andar con él por la forma de ser. Sin embargo, yo me daba cuenta que él me sacaba provecho, porque me pedía dinero prestado, y íbamos a comer a algún lugar y yo tenía que pagar, o sea, en cierta manera me usaba. Entonces yo aceptaba lo que él me decía y sabía que cuando me pedía dinero no me lo iba a pagar, pero yo necesitaba su amistad. Yo era muy introvertido, tenía muchos problemas emocionales, entonces yo necesitaba una persona como él, y entonces yo aceptaba su amistad, estaba en contacto con él, aunque en cierta manera yo sabía que estaba aprovechándose de mí, entonces yo estaba aceptando eso. Hay muchas personas que viven así, viven en circunstancias que son injustas, pero las aceptan por la necesidad de contacto. Entonces viven en esta situación.
Bueno, eso es un disturbio de contacto. Si yo voy a tener un contacto con una persona, tiene que ser un contacto justo, balanceado, de respeto, de aprecio, de valoración, y no por necesidad del contacto, pues vivir o permitir que me estén abusando. Otro de los disturbios es la proyección. Cuando nosotros convivimos con otras personas, muchas veces nos damos cuenta de nuestros errores a un nivel, podría llamar semi-inconsciente o consciente. Pero en lugar de explorarlo y arreglarlo, mejor lo proyectamos a los demás. O sea, lo vemos en los demás, es como lo que dijo Cristo. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes atravesada en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver mejor para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, pero esa es proyección. Tito habla de proyección cuando dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces, no pueden ver lo bueno en los demás, todo lo ven corrompido porque proyectan su propia maldad, la proyectan sobre los demás, asumen que todos son tan malos como ellos. Esto me recuerda la historia de aquella señora que siempre miraba la ropa sucia de la vecina y siempre se la pasaba criticando la ropa sucia de la vecina, y que esa señora no sabe lavar la ropa, mira qué manchas tan grandes le dejó a esas camisas blancas, hasta que un día se le ocurrió a esta señora limpiar su ventana, la ventana de su casa, y desde ese día en adelante la vecina aprendió a lavar la ropa, porque ahora ya no había manchas en la ventana que se reflejaran en la ropa, entonces ahora la ropa parecía más limpia. La ropa siempre había estado limpia, el problema es que ella tenía manchas en su ventana. Bueno, eso se llama proyección, cuando nuestras manchas uno las ve en los demás. Eso es un disturbio de contacto, cuando en ese contacto con otros, en lugar de estar viéndome yo mis manchas, se las estoy proyectando a los demás, no tengo un contacto saludable, tengo un contacto perturbado. Otro disturbio es lo que se llama retroflexión. Esto significa hacerme a mí el daño que yo le quisiera hacer a los demás. Por ejemplo, si tengo coraje con una persona, en el matrimonio, la esposa está muy enojada con el esposo y quisiera golpearlo, pero no se atreve. Entonces, cuando el esposo se va al trabajo, ella se agarra y se jala el cabello y se golpea y se lastima, desquitando el coraje que ella debería estar desquitando con la persona que realmente le hace el daño. Entonces, ese es un tipo de retroflexión. A veces quisiéramos decirle a otras personas que son tontos, estúpidos, pero mejor no lo decimos a nosotros. Eso se llama, y esto es un desorden, eso no es saludable. Vivir en la Gestalt sería, si realmente sientes tanto coraje por la persona, díselo. A lo mejor te va a dar una respuesta y a lo mejor te va a convencer que no es tan malo o tan mala como tú te la imaginas. Pero es preferible expresar, porque el no expresar es también algo que produce mucha ansiedad y nos enferma. Otro concepto, otro disturbio de contacto es lo que se llama deflexión. Es cuando nosotros evitamos el contacto
O sea que muchas veces nos distraemos. En los matrimonios, en las familias es muy común, por ejemplo, cuando el matrimonio tiene problemas, en lugar de resolverlos, de entrar en contacto con sus problemas, y decir, mira, tenemos problemas por el dinero, tenemos problemas por tus familiares, tenemos problemas sexuales, tenemos problemas por cómo me tratas o cómo nos tratamos. En lugar de sentarse en la mesa, sentarse y poner las cosas sobre la mesa, lo que hacen es voltear a un lado y encontrar una distracción y se empiezan a distraer con el niño, no jugando con él, sino lo hacen, ven en el niño problemas y empiezan a hacerlo el niño problema de la casa y empiezan los padres a querer cambiar al niño, a mejorarlo y empiezan a verlo, es que este niño es un problema y no quiere cambiar y nunca va a cambiar y lo terminan enfermándolo. Pero en realidad el origen es una distracción. Ellos no quieren entrar en contacto con sus problemas, prefieren distraerse con los problemas de alguien más. Sucede mucho en la iglesia. Personas que no quieren arreglar sus propios problemas se la pasan viendo que los demás tienen problemas y se ocupan, se entretienen, se distraen en los problemas de los demás y no se ponen a trabajar sus propios problemas. Entonces eso se llama deflexión. Y finalmente tenemos otro disturbio, es la confluencia. Esto significa la adaptación a circunstancias injustas. No podemos cambiar, mejor nos rendimos y aceptamos aquello, aunque sea injusto, pero lo aceptamos porque tenemos la necesidad de estar en contacto. Y eso nos hace aceptar situaciones injustas. Entonces estos son disturbios de contacto, desbalance, tenemos que aprender a resolver. Yo tengo que aprender a analizar. Y en lugar de andar viendo los defectos en los demás, tengo que ver los míos. En lugar de hacerme daño a mí, si es que me quiero hacer daño o le quiero hacer daño a alguien más, mejor enfrentemos a la persona que nos ha lastimado. En lugar de distraerme con el problema de alguien más, mejor voy a enfrentar el problema que tengo en mis manos, que es mi problema. Eso se llama vivir la Gestalt, enfrentar mi problema en lugar de distraerme con el problema de alguien más. Y en lugar de aceptar una situación injusta, vivir en la Gestalt sería sacudirme esa situación injusta, explotar para sacudirme esa situación injusta. Otro de los conceptos es descubrir. Tenemos que descubrir, ese es parte del proceso de estar en contacto, es descubrir. Y tenemos que descubrir a través de las sensaciones del tacto, probar con el gusto, oler con el olfato, mirar con la vista, tocar con las manos, oír, eso es estar en contacto, usar todos nuestros sentidos para descubrir, o sea, nuestros sentidos nos ayudan a descubrir. Yo miro, yo huelo, yo toco, estoy descubriendo. Es un proceso de descubrimiento. Pero también tengo que aprender a descubrir sensaciones emocionales. ¿Qué siento internamente? Tengo dudas. Yo tengo que entrar en contacto con mis dudas. Tengo envidia. Tengo que entrar en contacto con mi envidia. Tengo celos. Tengo que entrar en contacto con mis celos. Tengo miedo. Tengo que descubrir ese miedo, entrar en contacto con él. Entonces, es parte del proceso de descubrir. Descubrir nuestras emociones.
Cuando descubrimos, estamos en control. Lo que conocemos es menos peligroso que lo que no conocemos. Cuando identificamos al enemigo, podemos defendernos, pero si no lo identificamos, no nos podemos defender. Entonces, descubrir las sensaciones emocionales, lo que sentimos, nos ayuda a estar en contacto. Los deseos personales, yo tengo que descubrir cuáles son mis deseos personales y para entrar en contacto con ellos. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que quiero ser o no quiero ser? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? Yo debo de descubrir eso. Realmente, ¿qué quiero en la vida? Porque yo trabajo y trabajo y trabajo, pero ¿para qué? Yo tengo que descubrir, ¿para qué trabajo? ¿Qué me mueve? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué sueño? ¿Qué es lo que me da la energía para levantarme en la mañana? ¿Por qué tengo que aguantar un patrón que no me trata bien? ¿Por qué tengo que aguantar compañeros que no me tratan bien? ¿Qué es lo que me da la energía para aguantar todo eso? Tengo que descubrir qué es lo que me mueve, y son mis deseos, mis anhelos profundos y personales. Pero también debo de descubrir mis valores personales. ¿Qué es lo que yo valoro? ¿A qué le doy valor? Valoro la honestidad, valoro la santidad, valoro el amor, valoro el dinero, valoro la familia, valoro el trabajo, el servicio. ¿Qué valoro? ¿Cuáles son mis valores? Yo tengo que descubrirlos, porque muchas veces hago cosas que tal vez son impulsados por valores no muy saludables. Quizás uno de mis valores pueda ser la ventaja. Y hay quienes viven así. Es que si tú no le tomas ventaja, ellos te van a tomar ventaja a ti. Entonces, si de que ellos te saquen ventaja, mejor tú sácales ventaja. ¿No? Y entonces, cada que tienen oportunidad, sacan ventaja. Porque esa es su filosofía, eso es su valor. Aprovéchate de cada oportunidad que tengas, porque las oportunidades solamente llegan una vez. Si no las aprovechas, las pierdes. Bueno, hay personas que viven así, buscando oportunidades, no desaprovechar las oportunidades, son sus valores. Entonces, ¿cuáles son mis valores? Yo tengo que descubrirlos, descubrir realmente qué me motiva a hacer lo que hago. Ahora, eso tiene que estar enfocado en el presente, no en mis memorias, no en lo que yo valoraba hace 20 años, sino en qué valoro en este momento. Mis valores hace 20 años quizás no son exactamente los mismos de este momento. Entonces yo tengo que aprender a valorar mi presente, estar en contacto con mis valores presentes. Eso es vivir en la Gestalt. Los objetivos de la terapia. Es un resumen de todo lo que contiene esta terapia. Primero, es el desarrollo de las sensaciones ambientales. O sea, entrar en contacto con mi medio ambiente, con otras personas, individuos, situaciones, circunstancias, estar en contacto, desarrollar esa habilidad de sentir, explorar, descubrir lo que hay en el medio ambiente. Ese es el objetivo de la terapia, que la persona, o sea, cuando llega alguien y tú vas a usar estos principios, vas a mover a la persona a abrir su mente a todo lo que le rodea, a estar en contacto, a descubrir, porque muchos de los problemas están relacionados a tener la vista
metida en un hoyo y no mirar lo que hay alrededor. También hay que mover a la persona al desarrollo de las sensaciones del tacto, aprender a disfrutar a través de los sentidos, buscar aromas agradables, buscar paisajes agradables a la vista, oír sonidos agradables al oído, disfrutar manjares delicados, deliciosos al paladar. Eso es desarrollar las sensaciones del tacto. Yo creo que eso es vivir a la Gestalt, que cuando vamos a cocinar algo, no nada más le vamos a aventar ahí los huevos al sartén y la sal, o a veces ni sal le echamos, ¿verdad? Y nada más así, ahí como salen, y luego queremos disfrutar. ¿Cómo vamos a disfrutar eso? Pero cuando le ponen sus tortillitas fritas por un lado, su tomatito rebanado, su lechuguita, ¿verdad? Y luego le pones una cremita, le pones unos frijolitos negros por un lado, entonces hasta se mira bonito. No solamente el paladar disfruta, la vista, ¿verdad? Eso es vivir a un nivel de Gestalt, o sea, ponerle gracia, que los sentidos desarrollen, ¿verdad? Ese sentido, porque si no lo hacemos, de repente vamos a una cocina ajena y de repente vemos, wow, y entonces nos empieza a traer algo que alguien más cocina, porque en la casa no estamos desarrollando esa habilidad. Bueno, el individuo tiene que aprender a ser dueño de sus experiencias. En lugar de pasarla culpando, acusando, quejándose, lo cual no lleva a una Gestalt, tenemos que estar en control. O sea, estar en control, porque de lo contrario, pues entonces somos víctimas. Y una víctima no vive en la Gestalt. Una víctima vive a merced de los demás. La mentalidad de víctima siempre va a ser víctima. Siempre va a encontrar quienes le abusen. Entonces yo tengo que aprender a ser dueño. Cada vez que yo pongo una excusa, estoy diciendo soy víctima de eso. Yo tengo que aprender a vivir sin excusas, a vivir sin quejas, a vivir sin acusaciones, sino a vivir en control. Pero cuando no hago lo que debo y no soy responsable de mi vida, las cosas no me salen bien, alguien tiene que ser culpable y por supuesto yo no soy el culpable. El culpable va a ser alguien más. Tengo que aprender a ser dueño. El individuo tiene que aprender a ser dueño de sus experiencias. Mi trabajo con las personas consiste en hacerlos dueños de sus experiencias. También tienen que aprender a descubrir sus necesidades. No todos tenemos las mismas necesidades. Supuestamente hay estudios que demuestran que los hombres tienen ciertas necesidades y las mujeres tienen ciertas necesidades y no son las mismas. Pero aparte de esas listas, cada persona tiene que mirar a sí mismo. No va a ir a leer un libro para descubrir cuáles son sus necesidades. Ah, mira, aquí en el libro dice que yo tengo necesidad de aprecio. Ah, mira, aquí en el libro dice que yo tengo necesidad de que me valoren. No es el libro. El libro es una guía general para entender a los seres humanos, pero cada uno de nosotros tenemos que explorar a una forma interna cuáles son mis necesidades. Yo tengo que estar en contacto, no con lo que dice un libro, tengo que estar en contacto con lo que yo realmente necesito. A lo mejor lo que yo necesito no es exactamente lo que dice el libro.
Entonces yo tengo que estar en contacto. Entonces tú quieres ayudar a una persona, tal vez le puedas leer la lista y mira, según este estudio hay una lista de necesidades del hombre y la mujer, pero yo quiero que tú te hagas la pregunta de todas estas cosas, ¿cuántas realmente tú necesitas? Por ejemplo, tú eres un hombre, necesitas una mujer atractiva, tal vez no te importe cómo se viste tu esposa, o cómo se peine, o qué zapatos use, tal vez trae no sé, un moño amarillo, una falda verde y unos zapatos café. ¿Y estás contento? Bueno, pero a lo mejor si tienes una necesidad de que tu esposa sea refinada, es tu necesidad. Tú tienes que definir eso, estar en contacto. Si no te importa ir a la tienda con tu esposa así vestida de esa manera, no hagas un problema. Pero si vas con ella y no vas conforme, no vas contento, pues entonces tienes que vivir a la Gestalt, tienes que expresar y decirle, mira, discúlpame, te quiero mucho y eres la mujer, no te cambiaría por ninguna, pero me ayudarías mucho si fueras un poco más refinada en tu vestuario, ¿verdad? Entonces, uno tiene que aprender a descubrir sus necesidades, tiene que aprender a estar en contacto con ellas. Y nosotros como consejeros, usando esta teoría, vamos a ayudar a la persona a que descubra sus necesidades. También tenemos que ayudar a la persona a experimentar poder e independencia. En lugar de quejarse y acusar, tenemos que darle un sentido de poder. Mira, tú puedes. Y es un proceso, es hacer preguntas sobre cosas que han hecho. Y las personas, casi todos tienen una historia de cosas que han hecho, de logros, pero muchas veces se pierden de vista, no estamos en contacto con los logros, estamos en contacto más bien con los fracasos. Muchas veces los fracasos están más presentes en nuestra vida, entonces están más reales. Es la figura que sobresale el fracaso, ¿verdad? Y los logros, que deberían ser la figura que sobresale, se diluyen en el contexto. Entonces tenemos que diluir los fracasos en el contexto y traer a la luz los éxitos, los triunfos, para que la persona experimente un sentido de poder. Y yo he experimentado eso muchas veces y siento muy agradable cuando me dice la persona, oiga, nunca lo había visto de esta manera. Bueno, usted me va a pagar por eso, no le estoy haciendo un favor gratis, ¿verdad? Para eso es mi trabajo, ayudarle a que descubra lo que usted no puede descubrir por usted sola o por usted solo. Porque uno tiene que ayudarle a la persona a sentirse con poder. Si no se siente con poder, va a quedarse atorado en niveles bajos de funcionamiento. Pero cuando la persona experimenta poder, entonces empieza a crecer. Hay que ayudar a la persona a protegerse del medio ambiente. Y medio ambiente significa todo lo que le rodea, incluyendo esposo, esposa, hijos, padres, abuelos, tíos, vecinos, patrones, sistemas políticos, leyes, todo lo que está a su alrededor. La persona tiene que aprender a protegerse. Porque si no se protege, termina siendo víctima. Y el ser víctima trae un malestar desagradable. Pero cuando la persona aprende a protegerse, entonces la persona crece. Hay hombres de 30 años, siguen siendo víctimas de su mamá. Todavía la mamá llega a su casa, ya están casados, ya tienen hijos, algunos hasta son abuelos. Y todavía llega la mamá y barre con ellos. No se han podido quitar la bota de encima, del cuello. La mamá les tiene la bota. Todo el tiempo se las ha tenido. Entonces, no se saben proteger.
Y el problema es que estos individuos que han vivido con la bota de la madre en el cuello, van a un trabajo y van a que les pongan la bota. Otra señora allá les pone la bota encima. Entonces tienen que aprender a protegerse. Tenemos que aprender y nosotros tenemos que ayudar a las personas a que aprendan a protegerse. Tienen que desarrollar un sentido de responsabilidad de sus acciones y consecuencias. Todos tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Yo no hago lo que otros me dicen. Lo hago cuando lo he evaluado y decido que eso es lo que se debe hacer. Pero no lo hago nada más porque me lo dijeron sin analizar, porque eso es un desorden, es una aceptación. Y yo tengo que aprender a evaluar y luego ya responder. Pero cuando las cosas salen mal, nos gusta culpar. Necesitamos culpar a alguien y ese que vamos a culpar no somos nosotros. Entonces yo tengo que aprender a ser responsable de mis acciones y de las consecuencias, porque cada acción trae una consecuencia. Y vivir en la Gestalt es ser responsable de mis acciones y de las consecuencias. Y finalmente, hay que desarrollar un sentimiento agradable de descubrir. O sea que descubrir sea un proceso agradable, que me haga sentir bien cuando yo descubro. Porque si no me hace sentir bien, entonces no me voy a atrever a descubrir. Nada de lo que hay por descubrir lo voy a descubrir. No voy a usar mis sentidos para descubrir, no voy a usar mis emociones, no voy a tratar de explorarlas, no voy a explorar mis valores, no voy a explorar mis deseos, mis anhelos, nada voy a explorar, nada voy a descubrir. Entonces yo tengo que aprender a disfrutar, a sentir agrado cuando estoy en este proceso de descubrir, porque descubrir nos ayuda a sanar. Sacar a la luz y luego estar en contacto nos ayuda a sanar. Bueno, termino esta teoría. Aquí termina lo que es Gestalt. Y creo que voy a dejar aquí esta clase. Vamos a concentrarnos, porque la próxima clase es también así, es muy interesante porque tiene que ver con el comportamiento humano y vamos a dejarla para la próxima semana para principiarla y terminarla en una clase. De mi parte es todo, pues de verdad muchas gracias por la atención a ustedes que están viendo este DVD. Espero que estén aprendiendo mucho y espero que esta teoría de Gestalt cause impacto en sus vidas y en la forma que tratan de ayudar a los demás. Dios les bendiga.